Muy bien, 8, 2 minutos, una palabra interesante en este tema, esta coyuntura tan complicada. Vamos a saludar a el titular, al director de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Eduardo Fernández, a quien como siempre es un gusto saludar. Eduardo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bueno, me ha dado un nuevo cargo de director, pero está bien, me siento como docente y director de escuela, pero presidente de APIME es lo mismo. Sí, está bien, se entiende. Bueno, a ver, no es gratis que el dólar suba, que las tasas estén al 40%. ¿Cuál es la realidad que están viviendo, Eduardo? La realidad es que unos cuantos días de inestabilidad cambiaria y financiera siguieron una cantidad de anuncios donde el sector productivo, el mercado interno estuvo totalmente ausente en los anuncios, y cuando llegan esos anuncios, que como dice usted ratifica una tasa de referencia del 40%, ratifica que el dólar va a seguir fluctuando a merced de la especulación, pero también hacen otros anuncios que por ahí tienen menos cartel, pero que ratifican esta idea de que la actividad económica es generadora también de problemas, porque hablan de recortar el gasto público. Fundamentalmente da una cifra el ministro Duhovne que es de 30.000 millones de pesos en construcción, donde hay muchas pymes y también donde hay muchísimos trabajadores, es decir, eso es a quien le va a tocar paralizar alguna obra pública. Hoy es toda un incógnita y un forcejeo que blanquea el propio titular de la Cámara de Construcción. Es decir, que los anuncios fueron para el mercado, pero para ese mercado especulativo financiero y no para el mercado productivo, para el mercado interno. No es para los trabajadores, los profesionales, la clase media, y menos aún para la pequeña y mediana empresa, que ve cómo aumentan los precios internos a partir de la devalorización de nuestro peso, y cómo se hace inaccesible y va a ser trasladado también a costo el aumento del costo del dinero, ¿no? Claro. El impacto, ¿cómo puede llegar a ser en el empleo, Eduardo? Mire, seguramente el empleo, nosotros cuando hablan de las pymes dicen, son un montón, sí, somos 590.000 según 854.000 según el Gobierno Nacional, que es bastante errático en la cifra, ¿no? Según la oportunidad larga una cifra distinta, pero damos más del 72% del empleo. Claro. Es decir, el 75% de esas unidades tienen entre 1 y 5 empleados. Se nos torna difícil mantenerlo, uno de los sectores que venía siendo dinámico en generación de empleo dentro de el tembladeral que ha sido el empleo productivo. El sector manufacturero ha perdido más de 60.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años, según registros oficiales. Ha sido el de la construcción, y yo le estoy diciendo que planean paralizar prácticamente la construcción de obra pública. Entonces ahí se va a sentir el empleo, y para las pymes la imposibilidad de trasladar a precio mucho de los costos de los insumos difundidos que generan los formadores de precios. A ver, para que salgamos de palabra técnica, yo estoy en el rubro alimentación. Sí. Nosotros teníamos la bolsa de harina a 238, 240 pesos, lo comprábamos en noviembre, diciembre del año pasado. Hoy el precio de venta la semana pasada, no he hablado todavía con mi hermano hoy, pero era hasta el día miércoles 580 pesos la bolsa. El doble. Por eso vio que los panaderos hicieron esa protesta que hicieron. 120%. Sí, claro, ¿por qué? A ver,
Y porque no hay retención y la posibilidad está en venderlo al exterior. Y si usted lo vende en el exterior, obvio. lo liquida, la liquida cuando usted quiera la plata o la deja afuera. En el caso de la soja pasa exactamente lo mismo. Hemos pasado a importar soja, es decir, muchas de las productoras de aceite medianas en nuestro país están importando soja porque conviene retenerla. Usted sabe que en virtud del acuerdo hecho de rebaja de las retenciones, es una baja del 0,5 mensual, es decir, Claro. 6% al año menos, Es y la en dólares. tablita, es la cadena de la felicidad esa. Y en dólares, Claro, que usted lo liquida cuando se le da la obvio, gana o no lo liquida. obviamente. Entonces es muy difícil los precios internos. Entonces cuando usted me pregunta con respecto a los precios internos, eso es trasladado, por eso no asusta lo de la harina, pero sucede lo mismo y usted empieza a consultar a algún representante de la industria avícola y el huevo, nosotros usamos huevo pasteurizado, pero el huevo tanto en polvo, es decir, el deshidratado como el pasteurizado ha aumentado. No tengo el huevo de consumo diario, pero me dice que sigue ese mismo camino, ha aumentado el 75% en lo que va del año. Qué bárbaro. Entonces estamos hablando de aumento. Bueno, y las grasas, las margarinas, cualquier panadero que lo esté escuchando, usted tiene ahí audiencia, puede ratificar esto cuando vaya a comprar a la distribuidora margarina o grasa, al precio que se ha ido, el costo energético. Entonces el anuncio del ministro, ¿qué nos dice también? No vamos a retrotraer, es decir, vamos a tener que pagar esas tarifas, y esas tarifas tienen un doble efecto. Primero le sacan poder de consumo al presupuesto familiar que lo pueda pagar. Va a tener que pagar la luz y el gas, porque si no se le van a resfriar los chicos, Ah. va a tener que tener la luz necesaria para utilizarla, porque no sabe ya cómo economizar más. Le aumenta el agua, la luz, el gas, le aumentan las prepagas, le aumentan las comunicaciones también un poco, pero le ha aumentado también, y cada vez menos para consumir, porque hasta que se reflejen los acuerdos paritarios, si lo hubiera, o la revisión de acuerdos paritarios, van a correr muy atrás, y eso es menos mercado interno para la pequeña empresa, para la mediana empresa, para el comercio, que lo va a sentir, y ahí, voy a la pregunta suya, ahí va a repercutir más el empleo, tanto en horas trabajadas como en número de empleados, ¿no? Qué buenos datos tiró, porque esa es la realidad, para que no entrar en discusiones de grieta ideológica. Ahí está concretamente lo que se señala de distintos sectores como el suyo, que el mismo gobierno se metió solito en este tema económico de inestabilidad y de inviabilidad que tiene, porque llama la atención. Uno escuchaba a la Nata con Mirta Legrand, traíamos a colación esas cosas que se dijeron el sábado, y bueno, tan enojado, decepcionado, pero no, las tarifas que no se toquen, y uno se pregunta, Eduardo, ¿por qué en vez de pegarle un golpe tan impresionante al bolsillo de gran parte de la sociedad con este tarifazo, por qué no se recuperan financiamientos legítimos que tenía el Estado, como son las retenciones mínimamente a la soja, las retenciones a las mineras, a las exportaciones industriales, la declaración de bienes personales, que también se ha eliminado? Es decir, todo lo que sea tocarle impuesto a lo que más tienen, eso se ha abandonado, y obviamente ahora se la quieren sacar a los jubilados y a la sociedad, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo pretende que una economía tenga un círculo virtuoso de mercado interno con esta medida? No, y a nosotros nos toca como dirigentes sectoriales, usted ha visto que dirigentes de APIME son en estos momentos reporteados, pero no porque traigamos querramos ser negativos, tener noticias catastróficas. Nosotros vamos y nos sentamos. Ahora salgo yo de hablar del RAI de radio, una con un periodista oficialista también, que le decía, bueno, yo tengo todos los anuncios, pero la virtud, pero vos, ¿qué te parece que si se estabiliza el dólar? Sí, ahora yo tengo que abrir ahora el negocio en un rato, y
Claro. La luz me va a seguir saliendo lo que me sale, el precio me lo siguen formando cada vez menos empresas, el precio de la harina lo forman 4 molinos, 5 si somos generosos en el país, el precio del aceite también, el precio del aluminio lo fija una empresa, son insumos difundidos. Es decir, las pymes no tocamos no cumplimos ningún otro rol, nada más que dar empleo y tratar de transferir esos costos al mercado, a la sociedad. Está mal que digamos que se nos hace dificilísimo. ¿Cómo nos acercamos a un banco con una tasa de referencia del 40% pasiva? A ver qué actividad da para que nos apalanquemos ahí. A ver, ¿qué te vamos a decir? ¿Que no se va a cortar la cadena de pago? Claro. ¿Quién nos va a recibir cheque a 30, 60, 90 días si abre un diario y ve lo que está diciendo el ministro? Eduardo, la última respecto de esto, y ya yendo a un tema mucho más profundo, el Foro Empresario Argentino suscribió un documento de apoyo a las tarifas, llamando demagogia a la oposición si busca retrotraer las tarifas, bueno, de apoyo absoluto al programa económico, etcétera. Algunos dijeron que no lo firmaron, ahí hubo algunas voces que dicen que no estaban tan de acuerdo dentro del Foro Empresario Argentino, que aglutina a las 80 empresas más poderosas del país. Pero usted como empresario, ¿cómo observa ese comportamiento de algunos sectores que terminan apoyando estos modelos de ajuste, digamos, como mínimo, de desaprensión hacia el mercado interno, basados en lo exportador, en lo agroexportador o en la dinámica financiera, que después son inviables y terminan estallando, y los sistemas más heterodoxos, más neokeynesianos, que en general apoyan el mercado, el consumismo, el mercado interno, son más duraderos, le permite más estabilidad, permiten ganar más plata a muchos empresarios porque generan mercado interno. ¿Cómo lo ven eso usted en la polémica con ellos mismos, con sus colegas que están con la mirada hacia el otro lado? Primero no son colegas, la inmensa mayoría de los que firman esos documentos, y usted ve en las reuniones, sea el Coloquio de Ideas, AEA o cualquiera de las entidades que terminan siendo el motor de ese tipo de declaraciones, son CEOs de multinacionales, ¿no? Bien, clarísimo. Poco saben de pagar una nómina salarial o ir a cubrir el cheque o que la AFIP lo embargue. De los 250.000 embargos que hubo el año pasado, confesado por el ministro de Producción, seguro ninguno le tocó a una empresa de ella. Mire, justamente, mientras hablaba por otro radio, me mandaba por WhatsApp un mensaje, un asociado de APIME que tiene un autoservicio, una leche de las pocas que ha quedado, dice, bueno, aumentó de 9 pesos a 27 pesos el sachet económico, y le ha bajado la cantidad de vitaminas, calcio que decía en la etiqueta, y me saca las 2 fotos, dice, y la verdad que juegan de los dos lados del mostrador. No sé si le interesa a la industria, porque uno ve que la industria, en el caso de la láctea, va para abajo, juegan de los dos lados, es decir, los pymes tenemos puesto todo el capital o el inmenso capital, nuestra casa, y vendemos propiedades para poder seguir teniendo la actividad, porque vivimos de esa actividad, es nuestro sustento, y hay otros que juegan de dos lados del mostrador y tienen también una parte de su capital en la parte especulativa, y son esos que firman porque tienen la posibilidad, porque son formadores de precios, porque el nivel de actividad lo hacen cuando les viene una baja de actividad pidiendo una situación de emergencia y auxilio del Estado, al que detestan y hablan peste para que le ayude a despedir gente. Y en realidad hoy también muchos de los dirigentes en los sectores medios y chicos van a tener que decidir entre defender una concepción que quizás por ahí se ha metido a force de que hay que pasar este desierto y que todo esto es porque se hicieron cosas mal y algunos van a tener que morir, o
o dirigentes que decidan defender la producción, el trabajo, su empresa, que viene a veces de varias generaciones, el empleo, y eso lo vamos a tener que hacer junto con los trabajadores, que no son nuestros enemigos, sino que tenemos que sentar y acordar, lo vamos a tener que hacer con los profesionales, con los científicos, porque esa es la sociedad, porque somos la amplísima mayoría, y cuando empecemos a discutir eso, se acabaron estas discusiones teóricas. Cuando pongamos la producción, la defensa de la industria nacional, el empleo y una distribución más equitativa del ingreso en la mesa de discusión, y no lo que nos ponen a discutir, si cómo nos incorporamos al mundo, el valor del dólar y qué banco nos presta, ¿no? Yo creo que ese es el eje de discusión que va a trascender estos momentos, y los dirigentes van a tener que decidir de qué lado se ponen. Impecable. Eduardo, gracias como siempre, un placer escucharlo, gracias. Igualmente, que tenga buen día. El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Argentinos, APIME, Eduardo Fernández, ¿qué data dio, más allá de todas las consideraciones que pueda haber sobre determinadas políticas económicas, la realidad concreta? La harina de 240 pesos a casi 600. ¿En cuánto? En 4 meses, 5 meses. Diciembre del año pasado, ahora. 120% de aumento de la harina. Y el huevo, 75% de aumento. Vital para todo lo que es, bueno, de todo, qué sé yo, pastas, pastelería, qué sé yo, el huevo se usa para todo lo que es alimenticio. La harina, ni hablar. ¿Todo por qué? Porque como se sacaron las retenciones, bueno, lo hemos explicado 100 millones de veces, pero como se sacaron las retenciones, obviamente vos ahí quedás acoplado al precio internacional. Lo mismo que Aranguren hace con un disparate. Lo mismo que Aranguren hace con los combustibles. Al dejarlo liberado al mercado externo, sube el barril de petróleo, el WTI o el Brent, el de referencia, y entonces nosotros, por más que el costo sea 4 veces menos que obviamente que en un país que no tiene producción propia, tenemos que pagar la nafta como si fuera un país que tiene que importar totalmente su combustible. Lo mismo pasaría con el trigo. Resulta que nosotros somos uno de los grandes productores de trigo, de maíz, de soja del mundo, pero como no tienen cero retención, por lo tanto, el precio queda acoplado al commodity internacional, a lo que valga en Chicago. Entonces, claro, el que produce como exportador le conviene venderlo afuera, salvo que me lo pagues así acá adentro. Si lo querés acá adentro, pagame lo mismo que me paga a mí el que me exporta. Entonces, claro, por eso pasa que vos en un país donde producís alimentos, tenés que tener mucho cuidado con la renta extraordinaria. Tenés que hacer tipos de cambio diferenciados para evitar que ocurra esto, que los alimentos se vayan por las nubes. Como pasa cuando vos eliminás retenciones. En otros países se llaman otro tipo de impuestos, pero en todos los países se hacen tipo de cambio diferenciado para no afectar el alimento, para no, lo que se llama bienes transables, que son sensibles para la población.